Gladiadores emplumados, escrita por Cofradías de Brujas. No todos son del conocimiento de la nobleza y fidelidad de la que son capaces los gallos. Muchos piensan que los animales carecen de inteligencia o sentimientos, pero eso está aún más alejado de la realidad de lo que creen. Al igual que otras criaturas, estos nobles animales son capaces de proezas legendarias, incluso de enfrentarse a las fuerzas de las tinieblas con tal de salvar a sus dueños. Don Francisco Contreras era un señor de 65 años cuando su hijo Paco se hizo aficionado a las peleas de gallos. Se metió con la gente equivocada. Al principio la afición del muchacho parecía algo normal, una etapa como muchas en esa edad. Sin embargo, la afición se convirtió en obsesión y posteriormente en un vicio. Paco se había hecho adicto a las peleas de gallos. Cuando su padre le advirtió que ese insano deporte lo llevaría a la perdición, Paco se puso como loco, al grado de prácticamente intentar golpear a su anciano padre. Su esposa había muerto y el resto de sus hijos lo habían abandonado. El único que se quedó fue Paco, y no precisamente por buena gente, sino porque don Francisco, con tal que no se fuera, financiaba su cara afición, llegando al extremo de quedarse varios días sin comer cuando el carajo muchacho perdía. Eso, en lugar de conmover al hijo ingrato, lo hacía enfadar, al grado de gritonearle a su padre a la menor provocación. Su único consuelo era su sobrino Elías, quien era el que cuidaba a los gallos de Paco, pero que por alguna razón, cada vez que elegía a uno de los mejores, terminaban perdiendo. Elías le aclaró a su tío acerca de la lealtad de las aves para con su dueño. Paco solamente les miraba signos de pesos a esos animalitos. Nunca los consideró, ni se preocupó por ellos. Nunca los procuró, de hecho, ni siquiera los conocía hasta el día de la pelea. Por eso los gallos no se afianzaban a él y terminaban perdiendo. Por el otro lado, Juan era el gallero más tramposo y acostumbrado a nunca perder, y es que no solo tenía una mano excelente con sus animales, él practicaba macumba y preparaba a sus gallos a modo de que fueran invencibles, a pesar de que cayeran muertos después de vencer a sus oponentes. Por eso muchos de los más experimentados galleros mejor preferían sacarle la vuelta, a menos que la bolsa garantizada sumara 7 ceros en su cifra. Nadie era tan tonto como para enfrentarse a su partido. Todos los hombres de Juan eran practicantes de magia negra, y las represalias, se decía, eran demasiado severas como para ponerle cara. Por ello nadie lo desafiaba y preferían alejarse de su camino. A Paco le ganó la ambición. No sé si no midió las consecuencias, no entiendo cómo se le ocurrió querer ganarle con trampas al tramposo más grande de todos. A Juan no le tomó mucho ganarle la delantera a Paco por aplastante diferencia. El muchacho pudo retirarse, ya había perdido todo, pero se le hizo muy fácil apostar aquello que le quedaba y que lamentablemente no era suyo. El infeliz apostó la casa de su padre. No tenía derecho de haber cometido semejante traición. Sin embargo, inocentemente pensó que podía ganar, y aunque no me lo crean, técnicamente así fue. El gallo de Paco había terminado por romperle el cuello al gallo de Juan. Sin embargo, este se levantó y remató al Colorado con una rabia inaudita, y tal como en otras ocasiones ya había sucedido, como el gallo de Juan fue el último en pie, poco o nada importaba que cayera muerto después de declararlo vencedor. Eso para los jueces servía y era más que suficiente para darle la victoria al brujo. Paco evidentemente no concebía, no podía creer que ese maldito animal con el cuello roto se haya levantado y destrozara con tanta facilidad a su gallo. Ya había ganado. Lógicamente el muchacho imprudentemente cometió el error que le costó más caro de toda su vida. Se atrevió a cuestionar tanto la decisión de los jueces como la misteriosa victoria que le adjudicaron al nigromante.
lo cual no le cayó para nada bien al hechicero, quien le dijo tajantemente que lo dejaría un par de días en lo que era velado para que entregaran la casa. Nadie entendió las palabras de Juan hasta que misteriosamente Paco comenzó a convulsionar de una manera sobrecogedora. Todos estaban en pánico, visiblemente aterrados ante la visión. El muchacho entró en dolorosos espasmos, tal como si le hubiera dado un ataque de epilepsia, para después echar espuma por la boca y caer estrepitosamente. Cuando el médico de la arena lo revisó, lo declaró muerto. Había sufrido una especie de ataque cardíaco. Nadie lo atribuyó a otra cosa, sino a un triste y desafortunado acto de Dios. Nadie sospechaba que el brujo le había causado la muerte, y tal como Juan sentenció, ni bien le avisaron a don Francisco de la desafortunada y repentina muerte de su hijo, llegaron los hombres del brujo, todos vestidos de blanco y ostentando collares multicolores, entregándole la orden de desalojo en cuanto fuera posible, y no había opciones de apelar nada, pues las escrituras las tenía el brujo en su poder. Nada se podía hacer. El único que acompañó a Francisco en su dolor fue su sobrino Elías. El viejo no culpaba a los gallos, ellos no tenían la culpa. Su hijo simplemente había sido malo en vida, al grado de dejarlo en la calle como un perro sin importarle nada, y eso lamentablemente también le costó la vida. Suena cruel, pero finalmente Francisco había descansado de los desmanes de su hijo. Un padre no debería enterrar a sus hijos, eso no es natural, pero como bien dije, el Señor finalmente pudo librarse de ese daño que el juego le estaba haciendo a su hijo. Ni siquiera los galleros ni los partidos se presentaron al funeral. Posiblemente sabían de la fama de mal perdedor de Paco, o mejor dicho, le tenían miedo a las represalias del brujo Juan, sea como sea. Ninguno se presentó en el velorio, a excepción de los cobradores que le dieron de plazo los 9 días del rosario de difuntos para Paco que le correspondían. Solamente el luto formal se le permitió estar allí. Luego fue echado a la calle, sin importar nada. Ni una cuchara siquiera le dejaron sacar, solo la ropa que llevaba puesta. Elías le preparó a su tío un lugar. Al vivir solo, no tenía problemas en compartir lo poco que tenía con su tío. Ambos fueron los únicos que dieron el último adiós a Paco. Fueron los únicos que lo velaron, lo enterraron y por supuesto los únicos que oraron por su alma condenada, tal como lo estipularon el 10º día apenas amanecer. Ya no le permitieron a Francisco entrar nuevamente a la casa. Posteriormente llegó maquinaria pesada para demoler hasta la última piedra, quemando hasta los cimientos el resto. El terreno fue arrasado para levantar un criadero de gallos. Francisco se mudó a casa de Elías entre amargas y gruesas lágrimas, recordando el gran esfuerzo y todos los sacrificios con los que levantó esa casa en sus tiempos, donde formó su familia y vio crecer a sus hijos, incluyendo al ingrato de Paco. Al segundo día de su llegada a casa de Elías, el viejo se miraba realmente mal, por lo que su sobrino hizo algo impensable. Llevó 2 pollos jóvenes con su tío. El Giro es sargento, el Negro es Máximo, vienen de casta Shamo de pura sangre, son invencibles, gladiadores emplumados. Por eso les puse esos nombres en honor a 2 de los más famosos gladiadores de la historia, tío. Francisco no entendió el motivo. Sin embargo, se quedó largo rato a solas, hablando con los gallitos, como esperando que le entendieran, que comprendieran el inmenso dolor que estaba soportando en ese momento. Nunca se había imaginado pasar por una situación tan grave y dolorosa como esa. No solo perdió su casa, sino también a su hijo. A pesar de que haya sido un canalla sin honor, no dejaba de ser sangre de su sangre. Los animalitos parecía que comprendían las palabras del viejo al pie de la letra. Elías miraba lo que nunca pudo percibir en Paco. Su tío lo había conseguido sin siquiera proponérselo. Había creado un vínculo con los gallos, y eso sería algo muy poderoso.
Sería algo que les garantizaría no solo la victoria, sino la silenciosa pero ansiada, anhelada venganza que planearían en contra del brujo maldito. Era algo extraño pero hermoso. El anciano no estaba decrépito, pero el pesar lo había vuelto distante, lo debilitó y lo había hacinado. Sin embargo, Sargento y Máximo le dieron nuevos bríos. Había rejuvenecido y se fortalecía con el paso de los días, no solo con sus favoritos, sino con el resto de emplumados que habitaban con ellos, al grado que comenzaron a jugarlos en las peleas locales, ganando cada pelea que se les ofrecía, retirando invictos a varios de ellos. Lógicamente que las victorias no solo les retribuían en ganancias, sino también en fama y prestigio, y lógicamente no ganaban siempre, pero las veces que llegaron a ser derrotados, se retiraron de manera honorable y rindiendo el honor merecido a su gladiador caído, dándoles una sepultura digna, a diferencia de muchos galleros, los cuales tiraban a la basura a sus ejemplares muertos, o simplemente se los echaban a los perros, sin mostrar el respeto y fidelidad que ellos les daban al combatir para su partido. En toda la comarca lagunera se hizo legendario el partido de los Contreras. San Pedro del Gallo tenía nuevos héroes y estos ponían muy en alto el nombre de su municipio para el estado de Durango, pero también llegaron a tener muchas victorias en Coahuila, especialmente en Torreón y Ciudad Victoria, lo cual evidentemente no pasó desapercibido para tanto locales como para foráneos y hasta oídos de la comunidad de los tepehuanes, de donde provenía el brujo Juan, quien veía la clara oportunidad de terminar de despojar de una vez por todas a Francisco y Elías de todo. No estaba conforme con haber destruido a Paco, él quería todo. No podía soportar la afrenta que ese mocoso impertinente le había hecho. El 31 de marzo de 1942 llegó la invitación a pelear contra el Partido de los Santeros, pero por acuerdo de los organizadores se llevaría a cabo en terreno neutral, por lo que sería en un lugar clandestino, fuera de ojos curiosos, lo que evidentemente era solo para taparle el ojo al macho, pues incluyendo a los gobernadores de su respectivo estado, todo el mundo sabía del encuentro, por lo que se acondicionó un lugar en Mapimí para el encuentro. 2 partidos se enfrentarían, se jugarían 15 gallos por partido. Eso era la locura. Las apuestas estaban muy parejas. Por primera vez desde que debutó, el brujo no era el favorito, y eso era una razón de mucho peso para sentirse nervioso, y lo demostró cuando comenzaron y perdió la primera pelea. Al parecer no todos sus gallos estaban truqueados, o no podía mantener su maléfico poder con todos, pues las cosas iban muy parejas. El brujo pidió tiempo para reorganizar su estrategia. Evidentemente que iba a planear alguna clase de truco o treta para ganar, y efectivamente, al igual que con Paco, Apolo, un gallo colorado de los gladiadores, enfrentó a un gallo blanco de los santeros. Todos vieron claramente cómo le quebraron no solo el cuello, sino que con la pechuga totalmente rajada, el animal se incorporó y sorpresivamente atacó a Apolo, quien no detectó el ataque, pues al igual que los presentes, daba por hecho que su rival estaba muerto. Sin embargo, se levantó y aplastó a Apolo sin problemas. Llegó el momento de Sargento, su rival no dio el ancho, y las cosas estaban ya a favor de los gladiadores del partido Contreras. Máximo terminó rápidamente con su oponente, quien de igual manera estuvo inerte por un momento, para levantarse misteriosamente, intentando sorprender a Máximo, pero sin suerte. El gallo estaba más que listo para seguir combatiendo, y a pesar que los despojos de su rival se levantaron 2 veces más, este no paró hasta no dejar nada del otro gallo, que por oscuras artes regresó varias veces, tratando de emboscarlos. La cara del brujo Juan era más que de odio, de rabia absoluta. Era claro que no vendería su derrota tan fácilmente. Se acercó a Francisco, con la firme intención de estrecharle la mano, pero por alguna razón, Sargento y Máximo se lanzaron contra el brujo, como sabiendo que algo no estaba bien, sin permitirle acercarse a Francisco,
quien trató de calmar a sus nobles animales hasta que Juan tomó a Sargento, que casi en el acto cayó muerto para sorpresa de nadie. La gente se alborotó. Sabían que Juan traía algo chueco entre manos y literalmente así era. Al detenerlo, uno de los agentes sufrió de los mismos síntomas que le quitaron la vida de manera súbita a Paco. El resto se dio cuenta que el brujo traía en su mano una especie de punzón. Se lo quitaron y lo pusieron bajo custodia. Sargento había salvado a Francisco a costa de su propia vida, pues gracias a eso descubrieron el punzón envenenado. Ese era el motivo por el cual el mentado brujo era tan temido. Todos le atribuían poderes mágicos a sus manos, pensando que por eso todo el que se había atrevido a oponerse a él moría por alguna clase de maleficio, sin sospechar que era debido a un poderoso veneno que los indios usaban para cazar. Lo que sí era un hecho es que sus gallos eran imbuidos en alguna clase de sustancia que no les dejaba morir hasta que sus cuerpos no resistieran más. Por eso es que ganaba. Sus animales embrujados también eran sometidos a alguna clase de sustancia mágica, como en el vudú, para que por un momento siguieran peleando después de morir, solamente para garantizarle la victoria. Elías dijo a su tío que eso era algo espantoso y antinatural, que ningún animal merecía ser tratado de una manera tan inhumana y miserable solo por ganarse algunos pesos. Sin embargo, no pudieron llevar a Juan ni a ninguno de sus hombres ante la justicia, pues por alguna clase de pacto entre ellos, todos se quitaron la vida con la misma toxina venenosa con la que ultimaba a sus detractores. El misterio dio paso a la leyenda y luego al olvido, pues al haber sido un encuentro clandestino, muchas de las versiones desprestigiaron lo que realmente sucedió, restándole relevancia y posteriormente cayendo en el olvido. Sin embargo, las personas que lo presenciaron aseguran que don Francisco y Elías se pudieron retirar tranquilamente de los encuentros y dieron una vida tranquila y feliz a sus gallos hasta que el último murió y luego simplemente se les perdió la pista. Es posible que haya sido solo una leyenda, pero recordemos que las leyendas tienen siempre mucho de verdad.